Los que hablamos español, que compartimos el idioma con 500 millones de personas, rara vez pensamos que la lengua sea un problema. Tenemos disponible actualmente, además, una gran cantidad de medios de comunicación. Nos resulta muy difícil imaginar lo que significaba, hace no tanto tiempo, vivir en espacios remotos, mal comunicados, en que habitaban personas que hablaban 3 o 4 lenguas diferentes. Ese era el caso de Białystok, a mediados del siglo XIX. Una ciudad que hoy forma parte de Polonia, pero que entonces pertenecía al Imperio Ruso. No tenía más de 14.000 habitantes, y sin embargo en sus calles se hablaba el ruso, el polaco, el alemán y el yiddish, la lengua propia de los judíos de esa zona de Europa. Estaba en una región disputada por varias potencias, donde las fronteras cambiaban constantemente, y donde las rivalidades políticas contribuían a agravar el desencuentro entre los hablantes de las distintas lenguas. No era un problema que se resolviese con traductores. No pensamos normalmente en ello, pero la lengua es mucho más que un medio de comunicación. Es el principal mecanismo de transmisión de la cultura. Dice mucho de quiénes somos. Un idioma es una manera de pensar el mundo. Ludwig Zamenhof, médico, pensador, un esperanzado idealista, nació en Białystok en 1859. Y eso explica mucho de lo que hizo. Él mismo dijo alguna vez que el lugar de su nacimiento había marcado el sentido de su vida. Los conflictos que le había tocado ver y padecer como judío, miembro de una minoría entre otras, contribuyeron a que desde muy joven tratara de imaginarse cómo sería un mundo sin barreras lingüísticas ni religiosas. Estaba convencido de que en un mundo así no habría guerras. Pensaba que la creación de una lengua universal en la que pudieran comunicarse todos los seres humanos haría posible que se entendieran mejor los individuos como las naciones. Incluso su padre, que era profesor de idiomas, pensaba que su hijo había perdido la cabeza. Pero Zamenhof emprendió desde muy joven una tarea que parecía imposible: crear una nueva lengua que fuera fácil de aprender y sobre todo que fuera neutral, es decir, que no fuera la de ningún grupo humano concreto. Mientras estudiaba medicina y se especializaba en oftalmología, Ludwig Zamenhof diseñó un idioma basado en unas breves reglas gramaticales, solo 16, y un vocabulario que, combinando prefijos y sufijos, permitiera una comunicación fluida y sencilla. La base de esta nueva lengua eran el latín y el alemán. Sin recursos económicos propios, arruinado por su total dedicación a su proyecto, Zamenhof consiguió publicar la primera versión de esa nueva lengua gracias a la ayuda financiera de su suegro. Fue en 1887 en Varsovia. Apareció con el título de Lingvo Internacia, lengua internacional, y bajo el seudónimo de Doctoro Esperanto, que en esa lengua significa el esperanzado, el que tiene esperanza. Ese breve libro, de tan solo 42 páginas, se publicó a la vez en ruso, polaco, francés y alemán. En los siguientes 3 años, se tradujo a muchos otros idiomas, también al español en 1890. Zamenhof seguía perfeccionando su nueva lengua y, para asegurar su difusión, escribió 2 diccionarios, del ruso y del alemán al esperanto. También tradujo varias obras literarias. A partir de un círculo de unos pocos seguidores, sobre todo en el Imperio Ruso, comenzó a difundirse. Poco a poco, se crearon en muchos lugares asociaciones de esperantistas. Zamenhof creía firmemente que el siglo XX sería una época en que primarían la razón y el progreso científico, y él quería contribuir a ello con esta nueva lengua. Residente en Varsovia, donde vivía desde hacía ya varios años, Zamenhof atendía entre semana su consultorio de oftalmología. Un día lo dedicaba a atender gratuitamente a pacientes que no podían pagarle. El resto del tiempo lo dedicaba a desarrollar y difundir el esperanto. Creó una revista mensual, La Esperantisto, que se distribuía por suscripción, y fundó también la Asociación Mundial de Esperantistas. En 1905 consiguió que se celebrara, aunque no sin problemas, el primer Congreso de Esperanto en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer.
acudieron 688 participantes llegados de 20 países. Era un sueño hecho realidad que el estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, rompería en 1000 pedazos. Zamenhof murió 3 años después, en Varsovia. Comenzaba en Europa un terrible siglo XX que confirmaría las ideas más pesimistas sobre la capacidad de los seres humanos para entenderse. Su único hijo varón, Adam Zamenhof, oftalmólogo también, moriría ejecutado por los nazis en 1940. Su hija Lidia, dedicada a la difusión de la nueva lengua creada por su padre, desapareció durante el Holocausto. Hoy, 150 años después, hablan esperanto cientos de miles de personas repartidas por todo el mundo. Y tanto la ONU como la UNESCO reconocen el esfuerzo de este idioma en favor del entendimiento más allá de las fronteras.